Me llamo Javier, tengo 34 años, y hasta hace poco pensaba que tenía la vida que cualquiera desearía: un buen trabajo, una casa propia, un grupo de amigos incondicionales y una esposa que, hasta donde sabía, me amaba. Pero bastó un detalle, un mensaje mal oculto, para que todo se derrumbara como un castillo de naipes mal construido. Conocí a Carla hace 8 años. Era la típica chica risueña, espontánea, con una chispa en los ojos que contagiaba alegría. Me enamoré rápido y sin remedio. Nos casamos al poco tiempo y pensé que habíamos formado un equipo sólido. Éramos de esas parejas que todos envidian, o al menos eso pensaba yo. Y luego estaba Nico, mi mejor amigo desde la adolescencia. Éramos uña y carne, hermanos no de sangre pero sí de vida. Compartimos derrotas, celebramos logros, nos cubrimos las espaldas siempre. Confiaba en él como en nadie. Durante los últimos meses, noté algo raro. Carla estaba más distante, menos cariñosa. Se pasaba más tiempo en el celular, se reía sola con mensajes que, cuando yo preguntaba, no eran nada. Al principio quise pensar que eran ideas mías. No quería convertirme en ese esposo paranoico que espía a su mujer, pero algo no cuadraba. Nico, por su parte, también había cambiado. Ya no pasábamos tanto tiempo juntos, siempre tenía excusas, y cuando venía a casa, se mostraba incómodo, como si ocultara algo. Un sábado en la noche, mientras Carla se duchaba, sonó su celular. No suelo revisar sus cosas, pero ese día, por algún motivo, lo hice. La pantalla mostraba un mensaje: te extraño, anoche fue increíble. Era de un contacto guardado como amiga L. Pero yo sabía que Carla no tenía ninguna amiga con ese nombre. Lo abrí, y lo que vi me dejó paralizado. No solo no era una mujer, sino que el número pertenecía a Nico. Me temblaban las manos. Revisé la conversación entera. Fotos, frases íntimas, planes para encontrarse. Todo estaba ahí, claro como el agua. Me estaban engañando, los dos. Las dos personas en quienes más confiaba. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, con el celular en la mano. Cuando Carla salió del baño, disimulé. Guardé el teléfono y fingí estar viendo algo en el mío. Me sonrió como si nada, me besó la mejilla y se fue a la cocina. Ese beso me supo a traición. Esa noche no dormí. Pensé en gritarle todo, echarla, romperle el corazón como ella lo había hecho con el mío. Pero algo dentro de mí me dijo que no, que esa no sería la forma, que debía jugar inteligentemente. No me iba a destruir por ellos. Si me iban a clavar un puñal por la espalda, que al menos les costara caro. Al día siguiente, fingí normalidad. Me volví actor en mi propia casa. Comencé a trazar un plan. Iba a recuperar mi poder, iba a hacer justicia, pero no de la forma impulsiva que muchos harían. No, mi venganza iba a ser dulce, lenta, y sobre todo, inolvidable. Primero necesitaba pruebas, capturas, grabaciones, lo que fuera. No quería que después me negaran todo con mentiras. Así que me armé de paciencia. Fingí cariño, sonrisas, cenas románticas. Y en paralelo, comencé a documentar cada detalle. También me acerqué más a Nico, como si nada hubiera pasado. Le hablaba, lo invitaba a salir, le preguntaba por mujeres como si no supiera que su corazón ya tenía nombre, el de mi esposa. Y él, creyéndose más astuto, jugaba su papel de mejor amigo fiel. Lo más difícil fue contenerme. Pero cada día que pasaba, mi rabia se transformaba en determinación. Me iba a vengar, iba a hacer que lo lamentaran. Y lo que nadie imaginaba, era que tenía el plan perfecto. Después de esa noche, mi vida cambió, no por lo que me hicieron, sino por lo que decidí hacer. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero no permití que se volviera ruina. Lo transformé en fuego. Un fuego frío, calculador, que me impulsaba cada día a seguir sonriendo frente a la mujer que me mentía y al amigo que me apuñaló sin dudarlo. Mi primer paso fue asegurarme de tener todo lo necesario. Conseguí una aplicación espía, instalada en el celular de Carla durante una de esas tardes en las que fingía estar cocinando algo especial para nosotros. Mientras ella iba al supermercado, tomé su celular, lo desbloqueé porque claro, sabía su contraseña y en menos de 5 minutos ya tenía acceso remoto a sus conversaciones, su galería, su ubicación. Lo mismo hice con Nico. En una noche de copas, cuando vino a casa a ver el partido, se emborrachó lo suficiente como para dejar su celular sobre la mesa e ir al baño. Fue mi oportunidad. Lo conecté a mi computadora y descargué una copia de seguridad completa. Tenía acceso a más de lo que pensaba: fotos, notas de voz, mensajes, videos.
Algunas cosas eran tan explícitas que me revolvían el estómago, pero otras eran oro puro para lo que estaba planeando. Sabía que no podía actuar de inmediato. Si me dejaba llevar por la emoción, ellos ganarían. No, esto no era solo una venganza por la traición. Era una obra de arte. Quería que doliera, que ardiera, que recordaran cada segundo de lo que me hicieron. Empecé por el trabajo de Carla. Ella llevaba tiempo pidiendo una recomendación mía para un ascenso, ya que uno de los ejecutivos conocía a mi jefe. La ayudé, le conseguí la reunión, la impulsé, todo como parte del teatro, pero a la vez, documentaba cada uno de sus errores, cada falta, cada día que fingía estar enferma para verse con Nico. Estaba construyendo una imagen de irresponsabilidad laboral que se la devolvería cuando menos lo esperara. Con Nico fue distinto. Él tenía una pequeña empresa de marketing digital, muy buena, por cierto, y yo, que trabajaba en una compañía con bastantes contactos, le recomendé con 3 clientes grandes, los 3, conocidos míos. Les pedí que fingieran interés, que iniciaran el proceso, que lo hicieran trabajar, invertir tiempo y luego cancelaran todo por motivos absurdos. ¿Por qué? Porque sabía que su empresa no estaba tan sólida, y esos golpes financieros lo dejarían tambaleando. Mientras tanto, en casa, Carla y yo comenzamos a revivir la chispa, al menos en apariencia. Cenas, viajes cortos, incluso empezamos a ver casas para mudarnos. Ella pensaba que todo estaba mejorando. No sabía que solo estaba adornando su jaula antes de que se cerrara. Un día, la enfrenté sutilmente. Le pregunté si estaba feliz, si alguna vez había tenido dudas sobre nosotros. Me dijo que me amaba, que estaba agradecida por todo. Incluso me abrazó llorando. Qué buena actriz resultó ser. Y yo solo acaricié su cabello y le dije que yo también la amaba. Mentira. Ya no quedaba ni una gota de amor, solo un deseo ardiente de justicia. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando los vi juntos en un café del centro. Supuestamente, Carla estaba en una junta de trabajo y Nico en una reunión con un cliente, pero allí estaban, tomados de la mano, riendo como 2 adolescentes. No me vieron. Me quedé del otro lado de la calle, viéndolos como un espectador anónimo de su mentira. Sentí rabia, sí, pero también alivio, porque eso solo confirmaba que mi plan tenía razón de ser. Regresé a casa esa noche con más decisión que nunca. Revisé todos los archivos, ordené pruebas, escribí nombres, fechas, conversaciones clave. Sabía que no podía confiar en nadie. Esto lo iba a hacer solo, y lo iba a hacer bien. Lo más irónico es que, mientras todo esto sucedía, Carla empezó a hablarme de tener hijos. Me preguntó si quería que ampliáramos la familia. Y allí entendí cuando una mentira crece demasiado, el que la dice ya no distingue entre verdad y ficción. Ella realmente pensaba que podía vivir esa doble vida para siempre, pero su tiempo se estaba acabando, y el de Nico también. Yo no soy alguien que destruye, al menos no sin motivo, pero si me obligas a hacerlo, te aseguro que no dejo ni los cimientos en pie. Todo iba según lo planeado. Carla creía que nuestro matrimonio iba viento en popa, y Nico, bueno, él pensaba que se estaba llevando el premio mayor sin que nadie lo notara. Pero yo sí lo notaba. Yo veía todo desde la sombra, como el cazador que espera el momento justo para disparar. Y créeme, estaba a punto de apretar el gatillo. Una tarde, mientras Carla se arreglaba para salir con su prima, la confronté con una sonrisa. ¿Y esa prima se llama Nico?, le dije, sin levantar la voz. Ella se quedó congelada. Tardó más de 5 segundos en reaccionar. ¿Qué estás diciendo? Solo pregunté, le respondí. Porque si me estás mintiendo, podrías al menos ser más creativa. Su rostro se desfiguró. Trató de negar todo, pero en ese momento saqué mi celular y le mostré las fotos, los mensajes, incluso un audio donde él la llamaba, mi amorcito, mientras ella reía y le pedía que no me dejara pistas. Carla se derrumbó, literalmente, cayó sentada en la cama, con las manos en la cara, balbuceando excusas, pidiendo perdón. Me decía que fue un error, que estaba confundida, que yo tenía parte de la culpa por estar tan enfocado en el trabajo. Ahí fue cuando me di cuenta de algo: las personas que traicionan siempre buscan culparte a ti de lo que hicieron. Pero yo no caí, no la insulté, solo la miré y le dije: tranquila, Carla, no vine a discutir, vine a decirte que ya no tienes que fingir nada. Esto se acabó. Ella pensó que ese era el final. Pobrecita, no sabía que lo peor apenas estaba por empezar. Al día siguiente, fui directo con un abogado. Le mostré todas las pruebas, preparé los papeles del divorcio y le pedí que todo fuera discreto pero firme.
Mientras tanto, Carla seguía en casa, actuando como si lo nuestro aún tuviera arreglo. Lo que no sabía era que yo ya había bloqueado sus tarjetas adicionales, cambiado las contraseñas de nuestras cuentas compartidas y modificado el testamento. Ella no iba a quedarse con nada, pero eso no era todo. A la par, uno de los clientes a los que hice acercarse a Nico le presentó una demanda por incumplimiento de contrato. Era algo pequeño, una jugada legal, pero lo suficiente como para que la reputación de su empresa se viera afectada. Los otros dos clientes también se retiraron, tal como acordamos, dejándolo con deudas que ya no podía sostener. Y cuando su empresa comenzó a tambalear, Carla, como era de esperarse, se acercó a él. Me enteré por una de las grabaciones que hizo un investigador privado. Ella le decía que tal vez ahora podían dar un paso más, que conmigo ya todo había terminado, que se sentía libre, pero Nico no era tan romántico como ella pensaba. En otro audio, le confesó a un amigo que no pensaba quedarse con Carla, que solo era algo pasajero, que no podía cargar con alguien tan inestable, que si yo los había descubierto, era mejor alejarse. Ahí lo entendí todo. Carla traicionó a su esposo por un hombre que jamás la tomó en serio. Y Nico traicionó a su mejor amigo por una mujer que ni siquiera pensaba en el largo plazo. Decidí hacer pública una parte de la historia. Mandé una carta sin remitente al trabajo de Carla, con pruebas de sus ausencias justificadas con mentiras, y a la junta de la empresa de Nico les envié un correo anónimo con las capturas que mostraban su poco profesionalismo y las demandas que estaba acumulando. Ambos empezaron a sentir el mundo derrumbarse bajo sus pies. Carla fue despedida. Nico, abandonado por sus socios. Y yo seguía actuando como si nada. La gota que colmó el vaso fue una noche en la que Carla, desesperada, intentó seducirme. Quería que volviéramos a empezar, que recordáramos lo que teníamos. Lo recuerdo muy bien, le dije. Teníamos un matrimonio y tú lo enterraste. Esa fue la última vez que la vi como esposa. El divorcio salió rápido. Ella intentó pelear por bienes, pero mi abogado era un genio. No ganó nada. Se fue de casa con lo que había llegado, una maleta y su vergüenza. Y Nico, él no tardó en escribirme un mensaje breve: ¿podemos hablar? Ni siquiera le respondí. Él eligió su bando, pero aún quedaba algo por hacer. Un acto final, uno que haría que todo valiera la pena. El divorcio fue como una liberación. Carla salió de mi vida con la cabeza baja, sin imaginar que apenas había probado la mitad del castigo que merecía. Y Nico, bueno, él estaba sintiendo la presión por todos lados. Deudas, clientes perdidos, rumores de que su empresa era una estafa, pero todavía no era suficiente. Ellos no sabían lo que era perder todo desde lo más profundo, y yo iba a mostrarles cómo se sentía. Los rumores crecían como fuego en pasto seco. Amigos mutuos empezaron a alejarse de ambos, sobre todo cuando se filtraron ciertas capturas a grupos privados, conversaciones entre Carla y Nico, fotos, incluso videos donde hablaban mal de mí. ¿Quién las filtró? Nadie lo supo. Yo, por supuesto, tenía amigos leales y discretos que sabían cómo mover las piezas sin dejar huellas. Una noche, en una pequeña reunión con viejos colegas del colegio, apareció Nico. Había bajado de peso, tenía ojeras y su expresión era la de un hombre que estaba por perderlo todo. Intentó acercarse a mí, sonreír, como si todo pudiera arreglarse con un «¿cómo has estado?». Pero antes de que dijera palabra, alguien del grupo lo enfrentó. ¿Tú no eras el que se metió con la esposa de él? El silencio fue brutal. Nico se quedó paralizado. Todos lo miraron con asco. ¿Qué clase de amigo hace eso?, dijo otro. Se fue en menos de 2 minutos. No dijo nada, ni siquiera intentó defenderse. Carla, mientras tanto, vivía con una prima. La echaron de su trabajo, y al quedarse sin ingresos, intentó buscarme varias veces. Llamadas, correos, incluso se apareció una tarde frente a mi oficina. Pero yo ya no sentía nada, ni rabia, ni tristeza, solo lástima. Un día, me dejó una nota en el parabrisas de mi auto: estoy arrepentida, nunca debí arruinar lo que teníamos. Si alguna vez me amaste, dame otra oportunidad. La rompí sin leerla completa, porque la verdad era esta: sí, alguna vez la amé, pero esa versión de ella murió el día que se acostó con mi mejor amigo. Pero lo mejor aún estaba por venir. Hace unos años, Nico había trabajado con un viejo socio mío, Fernando. Lo había estafado, robándole una idea que luego usó como propia. Lo sabía, pero nunca intervine porque no era mi asunto. Hasta ahora, le conté todo a Fernando. Le mostré las pruebas de sus problemas legales, le hablé de sus mentiras, de cómo arruinó su reputación. Y Fernando,
que aún tenía influencia en el mundo empresarial, hizo un solo movimiento, aseguró que ningún inversionista serio se acercara a Nico jamás. En menos de 2 semanas, Nico tuvo que cerrar su oficina. Los empleados lo abandonaron. Su reputación en el mundo empresarial murió para siempre. Supe, por un contacto, que tuvo que vender su auto para pagar parte de sus deudas. Mientras tanto, yo seguía construyendo algo nuevo, una nueva vida, sin traidores a mi lado. Empecé a viajar, a conocer gente, a redescubrirme, no como un hombre destruido por una infidelidad, sino como uno que aprendió a levantarse y mirar por encima del caos con calma. Pero claro, faltaba el cierre perfecto. Una tarde, en un evento benéfico donde fui invitado como patrocinador, llegó Carla. Me miró como si no pudiera creer en que me había convertido. Estaba elegante, rodeado de personas que me respetaban. Y ella, apenas una sombra de lo que fue, se acercó y me dijo en voz baja, «Te ves increíble». «¿Y tú te ves arrepentida?», le respondí, con una media sonrisa. «¿Podríamos hablar algún día, en privado?», preguntó. La miré por unos segundos. «¿Para qué? ¿Para que vuelvas a mentirme? ¿O para contarme cómo te dejó Nico cuando más lo necesitabas?». Ella bajó la mirada. «Me equivoqué y tú ganaste. No fue una competencia, Carla. Fue tu vida. Tú la arruinaste sola». Me alejé tranquilo, sin odio, sin rencor, porque entendí que la mejor venganza no es destruir a quienes te traicionan. Es dejar que ellos solo se ahoguen en las consecuencias de sus actos mientras tú floreces como nunca. Pero aún faltaba un detalle final, un acto elegante, un toque maestro para cerrar todo con broche de oro. Y ese momento estaba por llegar. Habían pasado varios meses. Nico desapareció de los círculos sociales. Supe por terceros que se había ido de la ciudad, probablemente huyendo de las deudas y del desprecio general. Carla, en cambio, se quedó. Siguió enviando mensajes, intentó acercarse una y otra vez. En algún momento incluso me escribió un correo largo donde decía que había empezado terapia, que estaba arrepentida, que entendía el daño que me hizo. Pero ya era tarde. Yo estaba en otra etapa, libre, en paz, conociendo gente nueva, sin mentiras, sin máscaras. Había reencontrado mi propósito, y eso era algo que ni Carla ni Nico podrían arrebatarme, aunque algo dentro de mí seguía sintiendo que la historia no estaba completamente cerrada. Faltaba el acto final, algo simbólico, algo que no fuera cruel, pero sí inolvidable. Y lo encontré. Un amigo me invitó a dar una pequeña charla motivacional en una universidad. Era un evento abierto, y lo hice con gusto. Hablé sobre resiliencia, sobre la traición, sobre cómo el dolor puede convertirse en motor. Fue una charla profunda. Conecté con el público, hablé desde el corazón, pero sin decir nombres. No necesitaba hacerlo. Quienes sabían, entenderían. Al final, una joven se me acercó. Me dijo, «Tu historia me tocó. Pasé por algo parecido, pero tú supiste salir adelante». Le sonreí. A veces, solo hace falta recordar quién eres. Y nunca rebajarte al nivel de quienes te hieren. Esa frase fue el broche de oro. Pero el universo, a veces, tiene su propio sentido del humor. Una semana después, me invitaron a una gala empresarial donde reconocían a líderes de impacto social. Era un evento elegante, importante, y como patrocinador de uno de los proyectos jóvenes, fui invitado al escenario. Allí, parado con micrófono en mano, vi entre el público a alguien que no esperaba, Carla. Estaba sentada al fondo, sola. Supe que trabajaba temporalmente en la empresa que organizaba el evento, en un puesto menor. Sus ojos se encontraron con los míos. Se le llenaron de lágrimas. Tal vez por vergüenza, tal vez por orgullo herido, tal vez porque, en ese instante, entendió la magnitud de lo que perdió. No dije nada fuera de lugar, no mencioné su nombre, pero mientras hablaba, dirigí una sola frase hacia ella, como una flecha lanzada en silencio. A veces, perder a alguien es la mejor lección que puedes recibir y también la mejor bendición que le das a quien se va. La vi tragar saliva, bajó la cabeza, y supe que ese era el momento exacto que estaba esperando, no para humillarla, no para vengarme a gritos, sino para dejarle claro, sin necesidad de violencia, que yo había ganado, que ya no me dolía, que ella había perdido al hombre que sí la amaba y se quedó con las ruinas de su traición. Después de esa noche, nunca más volvió a buscarme, y yo seguí creciendo. Abrí una fundación para apoyar a emprendedores que habían sido víctimas de fraude. Viajé, escribí un libro que se convirtió en éxito en ventas. Incluso conocí a alguien nuevo, una mujer inteligente, leal, que no venía con máscaras ni secretos. No corrí, no me apresuré, pero esta vez,
todo era diferente, era real. A veces, me preguntan si me vengué de Carla y de Nico. Y yo siempre respondo lo mismo, no fue venganza, fue justicia, y se sirvió con elegancia, porque la mejor venganza no fue destruirlos. La mejor venganza fue seguir adelante y vivir una vida que ellos solo pueden mirar desde lejos.